Parte primera. Motivos del sueño pastoral. 2 palabras de presentación. Como, a Dios gracias, siempre me tuve por sincero y leal en cuanto escribí y dije, quiero salir al encuentro de mis posibles lectores y prevenirles lisa y llanamente de lo que entre estas páginas van a encontrar, para que en ese momento de indecisión, que precede siempre a la lectura de un libro de asunto desconocido, cada cual tome sus medidas y ninguno se llame a engaño. Ante todo, debo confesar que mi asunto no es de los que hoy figuran en las órdenes del día, de las academias de sabios, ni de los consejos de ministros, ni de las grandes compañías bancarias, industriales o comerciales. No es un asunto en circulación entre los hombres del gran mundo, ni de los clasificados como de actualidad palpitante. Únase a esta ausencia de interés mundano lo clerical del tema y, a fuer de tal, lo poco grato para muchos paladares, y se discernirá presto la condición de los lectores de estas páginas. Así y todo, me halaga la idea de que lo que aquí escribo conviene no sólo al llamado lector pío, sino al menos pío también, y hasta al impío, que para todos se dice aquí algo que les interese y que les haga pensar. Yo sé que, no ya para los lectores menos píos e impíos, sino hasta para hartos lectores píos, un seminario es una institución que jamás ha figurado en su lista de cosas interesantes o de las que tienen que preocuparse, y que siempre han mirado como asunto que atañe solo a obispos y curas. Cuán fuera de lo justo y de lo acertado esté ese criterio, más adelante se verá. Ahora, bástame decir que estas líneas se escriben para 3 cosas. Primero, mover a compasión sobre una gran lástima. Segundo, atraer la atención sobre un gran problema. Tercero, excitar el interés en favor de una gran obra de redención y conservación social, que esas 3 grandes cosas se expresan en definitiva en estas 2 palabras: mi seminario. ¿Quiénes, pues, deben leer? Todos, sean de donde sean, los que tengan corazón para compadecer lástimas, hoy ajenas y que pronto se trocarán en propias, cabeza para pensar por su cuenta e instinto de conservación para no querer suicidarse. A los dotados de estos tan preciosos dones, hoy al parecer tan en baja, el obispo que suscribe, sombrero en mano y puesto en el acento de su palabra todo el interés que le arrancan la pena más amarga de su corazón y la preocupación más grande de su ministerio episcopal, les dice: ¿queréis hacer la caridad de leer? Quiera el corazón de Jesús que el bien, el consuelo y las orientaciones que vais a recibir leyendo os paguen con creces el favor que me hacéis de atender a mis ruegos. Capítulo 1. La gran lástima. Sin sacerdotes. Ese grito que constantemente sale, más que de los labios, del corazón de los que estamos al frente de esta diócesis de Málaga, expresa esa gran lástima mejor que el más elocuente discurso. Sí, Málaga está en parte afligida, en parte amenazada por una aterradora escasez de sacerdotes. Los pueblos sin cura. Así, y creed que me cuesta sangre escribir esa frase, como me cuesta cada vez que tengo que mandar desalojar un sagrario porque no tengo cura que lo cuide, como me cuesta cada vez que paso por medio de poblados de 300 y 400 vecinos sin una ermita que los congregue a la oración, sin una cruz que bendiga sus tumbas, sin una boca que les hable de Dios, como me cuesta cada vez que me piden sacerdotes que confiesen niños de colegios que quieren comulgar, o enfermos que desean el viático, o almas que claman por predicadores de la palabra de Dios, y no los puedo dar. Como se me desgarra el alma de pena al mirar tantas porciones de diócesis con sus templos vacíos y sus aras rotas
y sus techumbres abiertas, y sus altares colgados de telarañas, y sus capillas de sagrarios cubiertos de jaramago y habitadas por los pájaros o los reptiles, por no tener sacerdote. Como se me parte el corazón por la misma falta creciente de clero al contemplar cómo cada día disminuyen las misas que aplaquen a Dios, las confesiones que limpien las almas, las predicaciones que enseñen caminos de virtudes y apartamientos de vicios, la luz que esclarezca los senderos de la dicha y del cielo, la sal que preserve de las corrupciones del siglo, que todo eso hace y es el sacerdote en los pueblos. Como se contrista el espíritu al extender la mirada por esos pueblos sin cura y presentir la triste suerte que espera a los niños que no conocerán ni amarán a Dios, a los pobres que no sabrán tener paciencia, a los desgraciados que no encontrarán intercesores, a los que viven en peligro que no tendrán la mano que los sostenga, a los ricos mismos que se quedarán sin consejeros y moderadores de sus codicias y ambiciones. Pobres pueblos sin cura, pobres sociedades sin la luz y la sal del sacerdocio católico. Notas de mis visitas pastorales. Y cómo se me exacerba esta pena al ponerme en contacto con estos pueblos sin cura en las visitas que les hago. Leed ese fragmento de una carta que recibí de un pueblo al que acababa de dejar sin cura, y por lo que sintáis al leerlo, comprenderéis el estado habitual del corazón de un obispo de clero escaso. Todavía no se me ha borrado la impresión de tristeza y de pena que recibí al leerla. Desde que no tenemos Santísimo Sacramento, me escribían, en nuestra iglesia parece que le ha caído a nuestro pueblo una maldición. Ni el campo da fruto, ni los enfermos se ponen buenos, ni tenemos tranquilidad y no sabemos lo que nos pasa. Señor obispo, nosotros somos cristianos y queremos y se lo pedimos de rodillas, que nos devuelva al Santísimo Sacramento. Leed también estas notas de mi visita a La Cala, que es uno de los pueblos en que se da también ese caso de carencia de sacerdote y de sagrario. El párroco del pueblo vecino, imponiéndose sacrificios constantes, lo asiste espiritualmente, diciendo segunda misa los domingos y fiestas y acudiendo a los enfermos que lo llaman. Es La Cala, un pueblecito costeño de unas 1000 almas, en su mayoría de pescadores, verdaderamente pintoresco por su proximidad al mar, sus casitas blancas y sus campos tan fértiles. Con qué cariño me recibieron sus moradores. Con qué ganas daban vivas al obispo aquellos pobres hijos de la mar, de piernas tan duras como las rocas de sus costas, de caras tan tostadas como el forro de sus barcas, de voces tan roncas como el caracol con que los llaman para embarcar. Con qué confianza se me acercaban para pedirme que viera yo a los ministros del gobierno para que no dejaran pescar con el nuevo arte de faro submarino que los arruinaba. Después de estas efusiones, a la iglesia. Dios mío, a la casita vacía. Con qué pena hablé a los pobres pescadores del sagrario vacío. Visité las escuelas y en la de las niñas veo flotar en medio de un mar de cabecitas la cinta blanca y morada de las Marías. La maestra era María. No me dio tiempo a preguntarle. Apenas me hube sentado, se destaca del grupo de las niñas una pequeñita, rubia, con cara de ángel, y con una voz que sin dejar de ser ángel era triste, me dice: Ilustrísimo señor obispo, hoy es el día más hermoso que se conoce en el pueblecito de La Cala, pues se ve visitado por un padre bueno, como es su ilustrísima. Desde hace algún tiempo esperábamos tan preciosa visita y todas las niñas nos alegrábamos de poder conocerle y besar esas manos que no cesan de bendecir niños. Hoy que se han cumplido nuestros deseos, le queremos hacer una súplica. Que no olvidéis este pueblecito, en donde todos los niños le quieren muchísimo y desean ser buenos para dar gusto al niño Jesús. Una pena tenemos, que el niño Jesús no se queda en el sagrario diariamente. Si le tuviéramos, iríamos a visitarle todos los días, pediríamos por nuestros padres y también por su ilustrísima. Además, deseamos la implantación del catecismo parroquial.
Estamos seguros de que vos, como buen padre, atenderéis nuestros ruegos. Ahora no nos queda sino darle gracias por esta amable visita y pedirle que bendiga a todo el pueblo y en particular a las niñas de la cala. Cuando concluyó la niña, os confieso que tuve que detenerme para contestar. Cuando me lo permitieron la garganta y los ojos, les di un sí tan grande como mi tristeza. La maestra María y las niñas me prometieron con lágrimas ir todos los días al sagrario a comulgar espiritualmente y los domingos sacramentalmente. Ellas cuidarían de la lámpara, guardarían la llave de la iglesia y buscarían comuniones entre sus vecinos. Volvía yo de la cala gozándome en un recuerdo y representándome en la imaginación el grupito de niñas con su maestra de rodillas ante el sagrario cada mañana, diciendo al Señor: ya que no puedo sacramentalmente, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y me decía: ¿qué fuerza no harán en el corazón de Jesús ese diario no puedo? ¿Verdad, Jesús mío, que pronto podrán? Los boliches. Es otro de los pueblos sin cura. Desde el presbiterio comienzo el diálogo con mis queridos bolicheros. Pregúntoles por vía de exordio: vamos a ver, ¿sois buenos, malos o regulares? Y aquí fue ella. Un hombre como de unos 50 años, hijo de la mar por las señas, levanta y extiende sus brazos como indicando a los vecinos y a mí que quería responderme en nombre de todos. Señor padre, ¿cómo quiere usted que seamos si acá estamos como los perros, sin un triste padre cura y sin santísimo sacramento? Una lluvia de suspiros hondos y sollozos de los circunstantes cortó la conversación de aquel hombre y la que yo trataba de proseguir. Cuando ellos pudieron oír y yo hablar, y para convencerme de la sinceridad de aquellas ganas de sagrario, les propuse que como allí tenían una hermosísima imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que a ella dirigieran sus oraciones y sus ruegos. Una mujer del pueblo no me dejó acabar. No, señor obispo, que nosotros a quien queremos aquí es al señor que oye. Señor obispo, que esa lamparita apagada nos tiene apagada la vía. ¿Entendéis lo que quieren decir esos puntos tan largos como nuestra pena? Los porqués. No quedaría completo el cuadro de esta gran lástima que os vengo presentando si no dijera 2 palabras siquiera de las causas que la han producido y la están sosteniendo. Plumas muy doctas y espíritus apostólicos, tiempo ha, se vienen ocupando del estudio de este fenómeno de la escasez progresiva de las vocaciones eclesiásticas, que con síntomas más o menos alarmantes se va presentando en casi todas las diócesis españolas. Uniendo a lo que sobre el particular se ha escrito y dicho, lo que por mí mismo vengo observando, me atrevo a señalar como causa general y única, aunque con diversas manifestaciones, de esa escasez ya casi general, la secularización, o sea, esa ola de laicismo o prescindencia de Dios y del espíritu cristiano en que el liberalismo más o menos revolucionario está intentando hace tiempo sumergir a España y al mundo moderno. La secularización de 3 cosas tan trascendentales como elevadas: la familia, el honor del sacerdote y los bienes de la Iglesia. Y como causas particulares o locales de lo que a Málaga atañe, las que más abajo apuntaré, he aquí el enemigo. La secularización de la familia. El espíritu secularizador, hijo primogénito del espíritu protestante, racionalista y liberal, que durante los últimos 3 siglos ha venido inficionando la religión, la ciencia y la política, no podía dejar de hacer sentir su influjo en la familia, núcleo vital de los pueblos, hasta el punto de que quizá sea ella la que haya salido más mal parada. Lo cierto es que de tal suerte se ha borrado, sustituido o mixtificado el espíritu cristiano en la constitución, en la vida y en las costumbres de la familia moderna, aun de la que forman los bautizados, y no digo de los cristianos, porque va siendo hora de ir restringiendo el uso de este nombre, que sin peligro de ser tachado de pesimista
se puede asegurar que en la mayor parte de los pueblos modernos ha muerto la familia cristiana para dar paso a la familia pagana y, si me apretáis a hablar con rigor, a la familia salvaje. Frutos de la secularización de la familia. No me toca detenerme ahora en ese hecho, sino dejarlo sentado para deducir de él que, siendo la familia por disposición de Dios y por exigencia de la misma naturaleza, el horno en donde debe cocerse el pan de la vocación eclesiástica y la tierra en donde ha de sembrarse y cultivarse esa flor, si el horno está apagado, ¿qué pan podrá cocerse en él? Y si la tierra está sembrada de cizaña, ¿qué flor germinará? Fuera de un milagro muy extraordinario de Dios, pueden esperarse la religiosidad, la docilidad, el pudor, la abnegación, la buena índole que como materia prima o condición subjetiva pide la vocación de un joven, de los hijos de esas familias paganas o salvajes. ¿Cómo van a dar esas familias lo que no tienen? ¿Cómo van a sentir el noble deseo de ofrecer a Dios un hijo los que viven revolcándose en el cieno del más repugnante naturalismo y envueltos en las brumas del más frío positivismo? Las dos respuestas. Un hijo cura. ¡Qué sarcasmo! ¡Qué mal gusto! ¡Qué desgracia! ¡Qué disparate! Antes muerto. Estas frases y otras de más subido tono serán la primera respuesta con que la tímida proposición de un hijo, por excepción más bueno que la educación recibida, encontraría entre los de su familia. La otra respuesta, y es muy digna de ser registrada, es esta. Sí, está bien. Como es el más tonto de los hermanos, el más enclenque, el más infeliz, el menos... Sí, ese es bueno para cura. Es decir, que a Dios o no se le da nada, o se le da lo peor, lo que no sirve, lo que estorba. Y a familias que así piensan, sienten y obran, idles con que a Dios, autor de todo lo bueno, Padre de todos, se le debe la primicia de nuestros frutos y la dádiva más exquisita y pura, y que, al dársela, somos nosotros los honrados y los agasajados. ¿Cómo vais a meter en el sentir de esas familias el honor de dar a Dios un hijo y que ese honor sea más precioso y estimable que todos los lucros con que profesiones mundanamente más brillantes podrían obtener? Grados de generosidad. Cierto que, por fortuna nuestra, no todas las familias han llegado a esa secularización absoluta de su vida y de sus costumbres, pero también es cierto que entre el tipo de familia totalmente secularizada que niega a Dios rotundamente sus hijos y el tipo de la familia neta y ranciamente cristiana, que no sólo se goza de dar a Dios las primicias que le pide, sino que le da prisa con la instancia de la oración familiar para que se digne pedirle hijos para su servicio. Entre esos dos tipos extremos, repito, hay un sinnúmero de familias que se apellidarían ramplonamente cristianas, que se dignan dar a Dios hijos más por lucro que por honor, más para aprovechamiento propio que para glorificación de Dios, y que por este sinnúmero de familias no se deja entrar al hijo por las puertas del seminario mientras se pueda intentar la entrada por el boquete de la carrerita corta, del empleo político fácil, de la oposición amañada o de cualquier agilibus para buscarse la vida, que es todo el ideal. Oh, boquetes de estos fáciles, cuántas puertas de seminarios habéis cerrado y estáis cerrando con las trancas de la falta de fe viva y los cerrojos de la codicia secularizadora de las familias que todavía se llaman cristianas. La secularización del honor del sacerdote. Pero debo registrar aquí otra fechoría del espíritu secularizador que viene a agravar la dificultad que acabo de explicar, y es la secularización del honor sacerdotal. Es un fruto del espíritu secularizador del que oigo hablar rara vez, y que a poco de reparar en él se advierte lo largo y funesto de su trascendencia. Cuánto se ha trabajado y se trabaja por convertir al sacerdote en un hombre como otro cualquiera.
Un sacerdote para un pueblo cristiano y para unas gentes que piensan y sientan como cristianos es un hombre superior. Un hombre, sí, pero que, por ser consagrado con consagración oficial y solemne, merece el respeto y la veneración que se da a las cosas sagradas. Y de igual respeto y veneración participan no sólo su ministerio y persona, sino su palabra, su acción, su influencia y su representación social. Eso lo han hecho todos los pueblos de todas las religiones con sus sacerdotes, y eso ha predicado y practicado la religión verdadera con los suyos. Pero vino la ola secularizadora a borrar y a raer de la haz de la tierra el nombre de Cristo y hasta el olor y el color y el sabor de la vida sobrenatural que Él nos ganó, y no ha dejado de arreciar sobre esa representación social, sobre ese honor superior del sacerdote, para tirarlo del alto pedestal en que la consagración de Dios, el ministerio de la Iglesia y la caridad y veneración del pueblo cristiano lo colocaron, y ponerlo al nivel de cualquier funcionario o empleado. No es a ese despojo del carácter sobrenatural del sacerdote a lo que tiende la revolución triunfante por medios oficiales unas veces, como la unificación de los fueros y la abolición de la inmunidad eclesiástica y el asalaramiento del clero como empleados del Estado, el servicio militar obligatorio, el rendimiento y la prestación de las cargas comunes, etc., y por medios extraoficiales, otras como esas campañas perennes de prensa, de teatros, de toda forma de vulgarización con las que se pretende dejar bien inculcado en el espíritu del pueblo que el sacerdote es un hombre como otro cualquiera. Y pluguiera a Dios que ahí quedaran, pues a lo que se tiende es a que no se les tenga ni por hombres siquiera, sino como a monstruos o bestias feroces. Más aún, aunque sea triste confesarlo, es deber advertirlo. Con un empeño satánico se está trabajando por llevar este movimiento no solo al pueblo, sino, ¡qué horror!, a los mismos sacerdotes. Es el colmo de la audacia revolucionaria. No es bastante que el pueblo despoje a sus sacerdotes de su honor sobrenatural. Se aspira, se exige, con impaciente despotismo, que sean los mismos sacerdotes los que tiren sus vestiduras y las pisoteen. Sacerdotes, hermanos míos, sabed que cada vez que vestís de hombre, habláis como hombre, aspiráis y ambicionáis como hombre, miráis a vuestros hermanos y a vuestros superiores como hombre, y os conducís en la sociedad como hombre y no como sacerdote. La revolución secularizadora se apunta a un triunfo y el espíritu cristiano una derrota. No olvidéis que en ser y vivir como sacerdote está todo vuestro honor, vuestra fuerza y la fecundidad de la misión que Dios y la Iglesia os han confiado. La secularización de los bienes de la Iglesia. ¿Qué calle de la amargura más sangrienta viene haciendo recorrer a la Iglesia el liberalismo secularizador? Le roba el honor y el dinero. Quiere a sus sacerdotes deshonrados y pobres, y más que pobres, miserables. A título de que el Estado paga el culto y el clero, la Iglesia se ve privada de los cuantiosos recursos que la piedad cristiana le legara para hacer, entre otras muchas obras de caridad, la de trocar humildes hijos del pueblo en sacerdotes ricos en virtud y ciencia, y por ese mismo título de asalariada del Estado, los fieles han aflojado y desviado el interés y el conocimiento de sus obligaciones para con su madre la Iglesia, tratándola como a rica, desentendiéndose de presentarle su apoyo y dejándola expuesta a los rigores de una doble pobreza: ser pobre y pasar por rica para no poder contar ni con la esperanza del auxilio. Ved una aplicación de esto. El seminario actual de Málaga, de entre los 60 y tantos alumnos internos que tuvo en el curso de 1917 a 1918, recibió la pensión completa solo de 7, y cuenta que con estas exorbitantes carestías de las subsistencias que nos ha traído la guerra, ni aun los que satisfacen la pensión pagan los gastos de su comida.
que cómo ha podido el seminario atender a suplir lo que a estos faltó y lo necesario para sostener a los 50 y tantos restantes, amén de los sueldos de criados, gastos de conservación del edificio, asignaciones de profesores, etcétera, etcétera. Difícil es la respuesta, como difícil, y diría humanamente imposible, hacer esos prodigios de economía casera. Solo os diré que con la asignación con que el Estado atiende al sostenimiento del seminario no hay ni para pagar a los profesores. Y subrayo el pagar, porque el que más gana llega a 1000 pesetas anuales. Y pregunta ahora, si la Iglesia conservara sus bienes o no se hubiera hecho creer al pueblo cristiano que el Estado era el encargado de administrárselos y por tanto pagar los seminarios, se daría este lamentabilísimo caso de desatención y abandono en que la caridad de los fieles tiene una institución tan importante como son los seminarios? Sí, podemos asegurar que la generosidad del Estado secularizador para con la Iglesia es un nuevo y fulminante caso del famoso perro del hortelano. No da lo que debe y corta el paso y la voluntad a los que pudieran dar. Bien sabía la Revolución lo que hacía al trocar al sacerdote ante los ojos de la sociedad de hombre de Dios y apóstol de las almas en funcionario público. El corazón de la juventud, que suele ser generoso y esforzado porque todavía no ha tenido tiempo de entrar en él el espíritu de cálculo egoísta de otras edades, sentirá estímulos y ardimientos para seguir las huellas del sacerdote apóstol, aunque sea pobre y perseguido. Pero, ¿qué estímulos sentirá para imitar la vida del sacerdote pobre empleado? Aquello, por ser heroico, produce atracciones valerosas. Esto, por ser ramplón, no produce más que indiferencias o desprecios, que era precisamente a donde se quería llevar por la secularización al sacerdote católico. En suma, que después de esta jornada secularizadora de la familia, del honor del clero y de los bienes de la Iglesia, la Revolución ha conseguido poner en boca de las familias que aún se llaman cristianas estas dos respuestas a la invitación de la Iglesia a sus hijos. Cura, antes muerto. Cura, sea, como es tonto. Y en el pueblo esta frase, resumen y expresión de su sentir acerca del sacerdocio. Cura, un oficio como otro cualquiera. Secularización. Tú eres el Herodes de las vocaciones eclesiásticas y religiosas. Otros porqués. No es sólo, por desgracia, la secularización el gran enemigo contra el que hay que luchar, si queremos que vuelvan a nacer y a multiplicarse las vocaciones. Nos hemos de ver la cara con enemigos de casa, y estas son las causas particulares o locales que os anunciaba antes. Herodes caseros. Siempre es cosa triste y muy dura para el corazón de un padre tener que descubrir faltas de hijos. Mas cuando el bien de los mismos hijos y el remedio de aquellas faltas se lo pide, debes saltar por encima de sus sentimientos y hablar. Y tendría tanto que decir de las causas que han traído a este pobre clero de Málaga a esta ruinosa situación a que ha quedado reducido. Y la llamo ruinosa porque ¿puede temerse mayor ruina que esa esterilidad de sucesión, ese irse muriendo sin ser reemplazado, ese no poder pregonar como David a los profetas del Señor, a falta de tus padres te han nacido hijos, ese irse cerrando simultáneamente tumbas de sacerdotes y puertas de templos vacíos? Si supierais toda la amargura y toda la pena que se contienen en esos puntos suspensivos. Los pueblos secularizados. Con toda la escasez de clero que padecemos y la mayor que tenemos que padecer cada día, mirad qué confesión más triste os voy a hacer. La diócesis no reclama más clero, no lo va echando de menos. Fuera de algún caso aislado, como los que antes os cité, los pueblos y los puestos que se van quedando sin sacerdotes no lo reclaman. Lo ordinario es que el último cura haya sido también el último concurrente de la Iglesia. Los otros, los vecinos, ya hacía tiempo que no iban. Sin cura y sin Cristo.
en un pueblo del que, por no tener sacerdote, hubo que quitar el Santísimo Sacramento, precisamente con la intervención del cerrajero por estar mohosa la cerradura del sagrario, a las palabras de consuelo del párroco vecino, anunciando a un grupito de curiosos que presenciaban el acto que quizá pronto volverían a tener sagrario, contestaron con la mayor naturalidad: «Déjelo usted, que aquí, después de todo, no hace falta eso». ¿Qué os dice esto? Que antes de perder su cura, habían perdido a Cristo. No lo conocían ya ni por su evangelio, que no oían, ni por la Eucaristía, que no veían, ni por su iglesia, que no frecuentaban. ¿Cómo? ¿Por qué camino se ha llegado a este no hacer falta Jesucristo en los pueblos? No es de este lugar exponerlo. Basta hacer constar que en la mayor parte de nuestros pueblos la ignorancia religiosa llega a los límites de lo inconcebible y que por consecuencia las costumbres están muy lejos de ser cristianas y morales. Pueblos verdaderamente secularizados. Pobrecillos. Me da una compasión verlos tan cariñosos, tan afables, tan buenos de sentimientos y tan lejos de Dios y de su santa ley. Y sin que tenga que apuntaros más causas, ¿no os parece esta bastante explicativa de esa falta de vocaciones que padecemos? ¿Qué entusiasmos, qué estímulos van a surgir en los jóvenes de esos pueblos por parecerse al cura, huésped aburrido de su iglesia, si no es que, cansado de aburrirse en el templo, ha acabado por pasarse al bando de los que se fueron del lado del Señor? Es tan mala compañera y consejera la soledad. ¿Cómo y de qué tierra va a germinar y crecer la florecilla que trasplantada al seminario se convierta en árbol fecundo de virtudes? Y si por un milagro de Dios nace la florecilla donde debió nacer solo el cardo silvestre, ¿quién la va a cultivar mientras se trasplanta? ¿Quién la trasplantará y quién la seguirá cultivando en los periodos de vacaciones? Las vacaciones. No al azar he nombrado esa palabra. Sin vacilación ninguna y sin miedo a ser desmentido, pongo entre las causas locales de la escasez de vocaciones lo que significa esa palabra de acento mágico para los escolares y por la que todos, cuando lo fuimos, tantas veces suspiramos. Y no es que pretenda negar lo legítimo del descanso después de un trabajo largo y penoso, ni lo bueno y hasta lo conveniente de esas dulces expansiones del corazón juvenil en el seno de la familia, ni lo ventajoso de que, puesto el seminarista en un campo de acción más suelto y menos vigilado, él vaya aprendiendo poco a poco a andar solo por los peligrosos caminos de la vida y el seminario adquiera la comprobación de que la virtud manifestada durante el curso no fue obra de amaños hipócritas para evadir la sanción de disciplina. No, nada de eso pretendo poner en tela de juicio, como tampoco niego que, dadas las condiciones higiénicas y pedagógicas de la mayor parte de los seminarios de España, aunque otra razón no lo aconsejara y aun lo vedara, las vacaciones, o mejor dicho, la salida del seminario por temporadas, se impone como medicina y remedio a tanta falta de luz, de aire, de sol y de ejercicio como se padece en esos locales y como preservativo de terribles, mortales y quizá incurables dolencias. Después de reconocer como cierto todo esto, digo y sostengo que, mientras las familias de donde han salido esos jóvenes y a donde han de volver durante las vacaciones no estén en el mismo plano y aspiren el mismo ambiente que el seminario, las vacaciones son un gravísimo mal y causa muy probable de malogros o torceduras funestas de vocaciones legítimas. Decidme, ¿qué importa que durante 7 u 8 meses haya bebido ese joven en el seminario el agua de una doctrina pura, sana, enderezadora de su vida y de su alma, si después durante 4 meses y aliñado con todos los atractivos casi irresistibles de lo que siempre se vio y se practicó y de lo que se mamó con la leche de la madre y de lo que vio hacer a los seres más queridos, a los que la misma naturaleza nos arrastra a imitar, se bebe el veneno del ejemplo de una vida sin Dios, sin Cristo y sin Iglesia, de un modo de pensar, de sentir y de hablar del seminario y del sacerdocio para el que éste prepara, tan profano, tan interesado, tan torcido y falso? ¿Creéis
que no hace mella en el alma ni abre brecha en el corazón caldeado por el fuego de los primeros fervores de ese joven, de ese niño, ese no oír misa jamás, ni confesar ni comulgar de sus padres, ese leer periódicos y libros de todos colores, ese oír hablar y discutir con desenfado y despreocupación de lo humano y de lo divino, ese tomar a burla y a chacota las prácticas y modales traídos del seminario, ese contar siempre con lo que ganará y llegará a ser cuando reciba el sacerdocio. Quizá el primero o los primeros años pueda más el fervor del seminario que el contagio de la casa. Pero me aseguraréis lo mismo de todos los años y singularmente de los que en las pasiones juveniles empiezan a despertar y a tratar de insinuar a su oído que al fin y al cabo lo que le dicen en su casa es lo más cómodo y lo más simpático y lo del seminario lo más feo y pesado. Añadid a esas fuerzas que empujan al joven hacia fuera del espíritu de su seminario otra que no dejará tampoco de actuar sobre su corazón y sus pasiones. Como el pueblo en que pasa sus vacaciones piensa y siente lo mismo que su familia respecto a la Iglesia y a su vocación, que se prepare para oír de cada consejero improvisado que encuentre a su paso, de cada puerta de casa y hasta de cada mozuela que le salude, que no suele estar el pudor en más abundancia que la fe en los pueblos. Pero oye, ¿tú por fin vas a ser cura? Pues mira que... Y por muchas estulteces, indiscreciones y torpezas que pongáis en lugar de esos puntos suspensivos, ¿no habréis puesto todo lo que la insensatez incrédula e inmoral de las familias, amigos y vecinos del seminarista ponen envuelto, eso sí, en cariñoso interés en su oído, y ojalá no en su corazón? Os pregunto ahora, ¿es prudente someter a una prueba tan dura, tan larga, tan íntima, tan seductora a un corazón que, por ser de un joven, es inexperto y por ser de hombre es de carne flaca? Sí, no hace falta ser profeta para adivinar que de esa lucha tan desigual, pues a veces esa pobre alma vacilante no puede contar con el sostén de su cura, que o no lo hay, o desgraciadamente como si no lo hubiera, que de esa lucha tan desigual, repito, saldrán derrotados si no interviene el milagro, el seminario y el espíritu y la vocación del joven, y plegue a Dios que sobre las ruinas de ésta no se levante luego el pedestal de un descreído disoluto, o lo que es aún peor, de un clérigo a la fuerza o por negocio. Ah, secularización de la familia y de los pueblos, cuántos estragos estás causando y cuántas lágrimas estás costando a la fe y a la Iglesia. Os pregunto de nuevo, ¿son buenas las vacaciones de los seminaristas? Y estoy cierto de que, antes de responderme, miraréis a las familias y a los pueblos y que mientras unas y otros no sean netamente cristianos, de palabra, obra y costumbres, reputaréis estas salidas a los pueblos como un formidable enemigo de las vocaciones eclesiásticas. Con cuánta razón clama la Iglesia y mete prisa a los obispos, por boca de su congregación de estudios y seminarios, por la creación de los seminarios de verano en las casas de campo para vacaciones. La justicia y urgencia de esta medida son sólo comparables a la tristeza del motivo que la impone, la necesidad de defender y aislar a los hijos de sus propios padres. Otra causa, y esta es más de casa todavía, tan de casa como que es la misma casa del seminario y la naturaleza de los que la habitan. Málaga, la justamente llamada bella, que lo que tiene de buen clima y hermosos paisajes lo tiene de malas viviendas, cuenta con un seminario al estilo de sus viviendas. El seminario de hoy: estrechas estancias, pisos elevados, patios sombríos, paredes y suelos siempre mojados de humedad y jamás visitados por el sol, clases iluminadas con luz artificial en pleno día, y para ventilación de todo esto, la escasa luz y el más escaso aire que pueden dar las estrechas y elevadas calles que rodean el edificio, amén de tener que privarse de este beneficio en toda una ala del mismo, por imponerlo así la desgraciada vecindad que a poco más de 1 metro lo rodea por un lado y lo inficiona con la peste de sus escándalos e inmundicias. Añadid a este cúmulo de condiciones antihigiénicas
y como efecto también de este hacinamiento de viviendas que rodea al local del seminario, esta otra moral y pedagógicamente desastrosa condición, el constante y ensordecedor ruido producido por el martillo de varios marmolistas y zapateros establecidos en la calle a que da la fachada principal, por la bullanguera música de todos los pianillos callejeros que nunca faltan, con un obligado cortejo de cantores y bailadores improvisados, por el griterío de vecinos y criadas que se hablan y se cuentan todo de un balcón a otro, de vendedores ambulantes, del tropel de gente que por ser calle céntrica perennemente circula por ella, y toda esta algarabía, a veces infernal, sirviendo de constante acompañamiento a la oración o a la predicación de la capilla, a la explicación de clase, al rato de estudio y hasta a las horas del sueño, que a juzgar por las risas, gritos, coplas, peleas e imprecaciones que a toda hora se oyen desde cualquier rincón del seminario, esta gente malagueña ha resuelto el problema del movimiento continuo o el de la diversión perpetua. Esta es la casa del seminario de Málaga, en donde pasan el periodo más crítico de su vida física 60 o 70 jóvenes, condenados a no ver el sol y a no respirar el aire libre más que 2 veces en semana, los ratitos del paseo de los jueves y domingos. ¿Qué os parece el cuadro? ¿Merece el título de gran lástima con que os lo anuncie? Al grito de «sin sacerdotes», que la vista de tantos pueblos sin cura y tantas almas sin guía nos arrancaba, ya habéis visto cómo está respondiendo la familia actual, que es la natural proveedora de ellos, y qué mal preparados para responder satisfactoriamente están nuestros pueblos por su ignorancia religiosa y las consecuencias de ella, y aun nuestro actual seminario por lo reducido de su espacio y lo antihigiénico y antipedagógico de sus condiciones. ¿Cómo responder, pues, a ese grito? ¿Con el silencio? No. Sería de cobardes suicidas, de egoístas y de malos cristianos. ¿Cómo? Como cada cual pueda y deba.